Vamos a ver paso a paso en qué consiste justamente esta iniciativa de ley que será votada este día en el Pleno del Senado de la República. Número 1, plantea la creación de una empresa filial al gobierno, encargada de la construcción de casas, que si bien no se trata de una entidad paraestatal, no es una dependencia de gobierno, sí estaría sujeta a mecanismos de control y de transparencia. Un esquema semejante es el que tiene hoy el Tren Maya. El Tren Maya no es una dependencia gubernamental, pero la opera, lo vigila el gobierno de este país y le inyecta dinero, recursos, el gobierno de este país. Bueno, punto número 2. Esta reforma a la ley del Infonavit abre la posibilidad de celebrar contratos y convenios, lo que permitiría que las empresas participen en la construcción de vivienda. 3. Regula la figura del arrendamiento social. Y aquí es donde empieza justamente el problema. ¿Qué quiere decir esto del arrendamiento social? Que el gobierno literalmente se convierte en una especie de casero. Es el dueño de la vivienda y la puede dar en renta a quien lo solicite. Esto, dice la iniciativa de ley, establece un mecanismo que permitiría el acceso a personas trabajadoras, el acceso a vivienda a personas trabajadoras mediante un arrendamiento accesible con opción a compra. Nada más que en este país hay una historia que no se puede soslayar. Mucha gente que renta una casa no la paga. Y entonces ahí es donde empieza el problema financiero. Esta iniciativa de ley prohíbe la actualización del saldo del pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a personas trabajadoras. Plantea la facultad de veto a la persona directora general en la Comisión de Administración Vigilancia, que sería la única facultada para tomar determinaciones o resoluciones cuando éstas no sean adoptadas por unanimidad. Dicho de otra manera, el director del Infonavit se convierte en una especie de ser superpoderoso, cuya palabra basta para poder disponer de los créditos que se encuentran allí, del dinero que se encuentra allí ahorrado de parte de un trabajador. Establece facultades para la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación en materia de vigilancia y fiscalización respectivamente sobre esos recursos del Infonavit. Se lo explico de manera más sencilla. Usted como trabajador que cuenta con seguridad social, parte del dinero que aporta usted, que aporta su patrón y que aporta el gobierno a su cuenta de seguridad social, una parte de ese dinero va al IMSS, va al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que le garantizará a usted el servicio médico cuando lo requiera o le garantizará a usted una pensión cuando ya no pueda trabajar, cumpliendo las condiciones de ley, pero otra parte de ese dinero que usted aporta quincenal y mensualmente con su salario, insisto, lo mismo hace su patrón, insisto, lo mismo hace el gobierno, otra parte de ese dinero se va al Infonavit y entonces usted también con el curso de su vida va acumulando una cantidad de dinero en Infonavit. El día que usted necesita ese dinero para acceder a una casa, para comprar a una casa, ahí tiene una parte ahorrada y el Infonavit pone la otra parte y usted le va pagando con el curso de su vida laboral al Infonavit por esa casa. Muchas personas no hacen uso de ese dinero está allí y cuando las personas terminan su vida útil laboral, pueden acceder a ese dinero y entonces su fondo de pensión puede llegar a crecer. Hoy, la parte más delicada de esta ley es que esta modificación le permite al gobierno meter la mano, le permite al Infonavit meter la mano en esta bolsa de ahorros de los trabajadores y ponerla en manos de este nuevo mecanismo de construcción de vivienda
vivienda que será dada en arrendamiento con opción a compra a quien la necesite. Arrendamiento social le llaman, me suena a arrendamiento del bienestar, es a lo que me suena a mí. Y el problema, dice el gobierno, no hay problema porque la gente va a pagar su renta mensual o cuando compre su casa, ahí se repone el dinero que en su momento se tomó. Ajá. Y si el juego financiero no sale bien, como muchos juegos financieros no han salido bien en este país, entonces puede tronar, puede quebrar el Infonavit y con ello puede desaparecer ese ahorro que usted tiene. Es decir, al final del día es un tema macro, sí, es un tema que puede llegar a tener un mal desenlace en el futuro si es que no existe el cuidado suficiente para que siempre se garantice ese dinero que está allí, que no es del Infonavit, que no es del gobierno, que es un dinero de usted como trabajador que ha ido poniendo allí de manera sistemática. Se puso muy buena ayer la discusión porque sobre todo los senadores de la oposición, lo primero que le decían a los senadores de Morena y sus aliados, ustedes prometieron que la reforma, el documento de reforma que nos están mandando iba a modificarse porque trae muchas cosas que son muy riesgosas, pero lo pasaron así, como son mayoría lo votaron así, y bueno, pues hoy va a ser llevado así, con esos temas riesgosos, al Pleno del Senado. El Senado da un paso más hacia la polémica reforma del Infonavit. Las Comisiones Unidas aprobaron el dictamen para reformar, derogar y adicionar artículos de la ley del Infonavit. Previo al debate legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura en la mañanera. Descartó más cambios a esta reforma, pese a las solicitudes de empresarios. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones, y esas son las modificaciones que desde mi perspectiva deben aprobarse en el Senado, ya no más. Además es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas y que todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley. Y así se dio. La reforma fue discutida y aprobada sin cambios, con 18 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Sin embargo, la oposición no se quedó callada. Durante la discusión, senadores advirtieron sobre el riesgo de que los ahorros de los trabajadores sean utilizados para financiar proyectos inmobiliarios que podrían no ser rentables. Se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco y por eso vamos a votar en contra. Otro punto de controversia es la creación de la empresa filial. Senadores advirtieron que no estará sujeta a la misma rendición de cuentas que el Infonavit, lo que podría dar pie a actos de corrupción. Ustedes van a hacer una filial constructora que no es sujeta de auditoría porque maneja recurso privado. La Auditoría Superior de la Federación puede auditar el recurso público, no el privado. Esto no va a ayudar a cumplir el propósito de dar vivienda a los trabajadores. Lo único que va a provocar es que se tomen esos recursos, los 2.4 billones. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, condicionó su voto. Dijo que avalará la reforma si y solo si se modifica el quinto transitorio para incluir la participación de trabajadores y empresarios en la empresa filial. Morena defendió la reforma, afirmando que millones de créditos son impagables y que ahora la información financiera será pública y transparente, y así encararon a la oposición. Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Se construyeron 14 millones de viviendas. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Fíjense que esta cuarta transformación es garante de los derechos de los trabajadores, en particular el derecho a la vivienda. Rompe el esquema de lucro y depredación de inmobiliarias e instituciones financieras que al amparo de la administración pública en el viejo régimen generaron créditos impagables para miles de trabajadores. La reforma al Infonavit aún tiene un paso más. Este jueves será discutida en el Pleno del Senado, donde se definirá su futuro. Imagen, Noticias Puebla.